Muchas gracias, igualmente. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Es un placer acompañarlos. Estamos allá en Guadalupe. Venimos poco a Cartago, pero hemos escuchado buenas cosas de la fraternidad de pastores, del grupo de iglesias, y los felicitamos por las labores, por la fidelidad, la perseverancia. Enfrentamos tiempos duros, difíciles, en algunos aspectos, en otros aspectos tenemos mucha libertad todavía que debemos aprovechar mientras tanto. Mi nombre es Guillermo Green, soy pastor presbiteriano reformado y traigo algunos hermanos de mi iglesia y además de CLIR. Soy el secretario ejecutivo también de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Está Lester atrás, que es el administrador. Donald Herrera, a su derecha, es traductor para CLIR, además de otras funciones que realiza. Me da placer estar acompañado de el director de nuestro colegio, Jeremy Bravo, esta noche. También tenemos un colegio ahí todo junto, estamos todos revueltos. Es un placer para mí hablar del tema de la reforma. En este mes de octubre celebramos aquel evento cuando Martín Lutero en 1517 clavó un papel en la puerta de la iglesia donde él pastoreaba, 95 puntos a ser discutidos. Como mencioné, soy presbiteriano reformado y mi teología viene desde hace 500 años de la Reforma, exactamente como se dejó plasmada en ese tiempo de los documentos que se escribieron, las confesiones que la iglesia levantó en ese momento. Y a veces, como reformado, hablo cosas que la gente los incomoda un poco, no les gusta, a veces no me vuelven a invitar, pero le voy a ser muy sincero. Yo tengo claro que tengo que presentar cuentas al Señor Jesús en el día de juicio y necesito hablar lo que Dios, por su Espíritu Santo, en su palabra, ha puesto sobre mi corazón. No vengo en primer lugar a complacer hombres, sino voy a tratar de dar testimonio a la verdad. Y el hermano mencionó la necesidad de reforma hoy. Y yo, pues, he escrito algo sobre eso y comparto 100% esa idea. Estudié historia en la universidad, fue mi carrera, y luego en el seminario estudié más historia, especialmente de la iglesia. Luego el Señor me ha llamado a pastorear estos 31 años aquí en Costa Rica, y poco a poco he llegado a la conclusión de algo grave, porque hay un sentir en la iglesia evangélica, podemos generalizar, del desprecio de la historia, el desprecio del pasado. Se vienen términos bonitos: nueva unción, unción fresca, nuevo mover del Espíritu Santo. Pero esto, para mí, a mi parecer, viene siendo simplemente un pretexto para dos males. Uno, la pereza. Me justifico mi pereza de tener que estudiar la historia de la iglesia, hablando de que el Espíritu Santo va a fluir con una nueva unción, así que no necesito saber nada del pasado. Justifico mi pereza. Pero segundo lugar, y peor todavía, justifico una actitud arrogante.
Como si el Espíritu de Dios nunca hubiera hablado durante 2000 años desde que fue derramado sobre la iglesia. Yo lo veo, hermanos, el desprecio de la historia como una terrible arrogancia de que padece la iglesia evangélica en Costa Rica hoy. Ignoramos lo que el mismo Espíritu Santo que yo digo tener, ignoro, adrede, haciendo pretextos en nombre del mismo Espíritu Santo, ignoro su obra durante 2000 años. Al despreciar lo que el Espíritu Santo viene haciendo, al despreciar la historia de la iglesia. Entonces, hermanos, mire, vengo esta noche agradeciendo la oportunidad de compartir esto, pero con una gran carga en mi corazón, un peso, al ver la iglesia de Jesucristo, en nombre del mismo Espíritu Santo, que ha venido obrando durante muchos años, y desconociéndolo, despreciándolo con ignorarlo. Así que vengo en esta noche a hacer un llamado, hermanos, a que nosotros retomemos un respeto, una reverencia por la obra de Dios en su iglesia durante estos 2000 años. Todos tenemos una idea general de lo que pasó con la iglesia. Después de los primeros años, la iglesia se fue decayendo. Se llegó alrededor del 1500, había habido intentos en muchas partes de la iglesia. Dios nunca dejó su iglesia sin testimonio a la verdad. Pedro Baldo en el año 1000 levantó todo un cadre de predicadores. Luego Savonarola en Italia, Juan Hus, había siempre Tyndale, Wycliffe, otros. Siempre ha habido quienes afirmaban y testificaban a la verdad de Dios claramente. Sin embargo, al llegar al tiempo de Martín Lutero, los 1500 años, era grave no solamente la moral de la iglesia, sino la teología de la iglesia había alcanzado un nivel bajo. Entonces, vamos a ver algunas cosas alrededor de las 95 tesis de Lutero, y usted las puede bajar del internet. Le aconsejo que lo haga. Son un documento todavía mitad católico, mitad protestante, ¿verdad? Él está en camino. Pero le animo que baje las tesis y que las ojeen. Pero hablemos un poco entonces de este acontecimiento de Lutero y qué puede enseñarnos hoy. En primer lugar, aclaremos que la reforma de Lutero no fue principalmente un movimiento nacionalista alemán. Los sociólogos, fuera y dentro de la iglesia, intentan convertir la fe en simplemente sociología, simplemente impulsos sociológicos. Hay sociólogos ateos que piensan que las iglesias son buenas porque enfocan la iglesia del lado social. Entonces, como la iglesia provee ayuda y felicidad y apoyo mutuo, hay ateos que apoyan las iglesias de manera sociológica. Hay sociólogos que miran la reforma y dicen: Martín Lutero se levantó como alemán nacionalista, y ellos reinterpretan la reforma como un movimiento simplemente sociológico. No lo fue. Tampoco fue una protesta contra la explotación económica. Ahora, Roma y la iglesia romana sí estaba explotando las masas, pero en última instancia, y Lutero protestó esa explotación. Inclusive hay un par de las tesis donde él protesta la explotación económica. Pero la reforma como movimiento no fue protesta contra la explotación económica. Y estoy dando estos datos porque si usted empieza a leer, que espero que sea el fruto de esta ponencia, si usted empieza a leer acerca de esto, se va a topar con estas interpretaciones de la reforma. Algunos lo interpretan sociológicamente, otros económicamente. Tercero, no fue tampoco
una reforma de moral. La moral de la iglesia había decaído terriblemente. Se necesitaba una reforma de valores y moral. Pero la reforma en su esencia no fue reforma de la conducta moral del clero y de los demás. La reforma protestante sobre todo fue una reforma religiosa, doctrinal y eclesiástica de la iglesia. En su esencia. Y si usted lee los reformadores y lee los documentos, este es uno de los documentos del Catecismo de Heidelberg, de Alemania. Si usted lee los documentos que firmaron los reformadores, son netamente religiosos, doctrinales y eclesiásticos. La reforma se realizó empezando con Lutero, Farel, Juan Calvino, Bullinger, Butzer, Zwinglio, Knox y otros. Esta reforma se dio a lugar por hombres que Dios levantó, que eran muy eruditos. No solo manejaban los idiomas originales de la iglesia al dedo, el hebreo, el griego, además del latín, sino conocían la historia de la iglesia desde los apóstoles en adelante, conocían la filosofía de todo su tiempo, de todo el tiempo, y conocía la teología, los 1500 años de teología de la iglesia. Yo cuando predico, a veces estoy predicando un pasaje y tengo mi libro, tengo mis comentarios. Si yo he llegado a alguna conclusión que no encuentro apoyo por nadie más, yo prefiero guardar silencio y prefiero apoyarme en alguna interpretación con apoyo de otros. ¿Sabe por qué? Porque yo no me considero ni esa parte, ni la punta de mi dedo pequeño en estatura teológica, ni conocimiento bíblico que estos hombres. La institución, solo traigo el tomo 1, son 2 tomos. La institución de Calvino, muchos pastores lo ven muy difícil. Cita a Agustín y cita a Tomás de Aquino y cita no sé quién, no sé cuánto, y lo ven. ¿Sabe qué era la institución? Que son 2 tomos. Era el manual de discipulado de los principiantes. Calvino escribió teología difícil. No es esto era su manual para principiantes, su resumen teológico. Hizo comentario de casi toda la Biblia, conocía la Biblia en los idiomas originales. Eso es solo uno de los reformadores. Yo no me considero ni así en estatura a la par de estos hombres, hermanos. Y tampoco existe hoy. Seamos honestos, tampoco existen hoy teólogos, pastores a la estatura de estas personas. Fue una época particular donde Dios tuvo que levantar personas sumamente conocedoras, sumamente entregadas. Calvino murió a los 53 años porque se mató trabajando. Dormía solo 4 horas la noche porque sentía una carga. Sabía que Dios lo había dotado con una gran mente y sentía una carga de antes de morir dejar todo lo que pudo, y lo que escribió llenaría este salón de libros y de cartas. Y él básicamente se mató trabajando hasta el último en cama, dictando cuando ya no podía escribir. Ese era el calibre de los hombres que Dios levantó para reformar la iglesia del Señor. Hay que admirarlos, hay que respetarlos y hay que conocerlos
también. Ahora bien, en el tiempo de Lutero, y Lutero lo mismo, podemos decir lo mismo de Lutero que decimos de Calvino. La Iglesia Católica en el tiempo de Lutero tenía a las almas esclavizadas entre el temor y la esperanza. Los bailaba entre el temor por un lado y luego ofrecer esperanza por otro lado. Tal vez algunos de ustedes recuerdan la Iglesia Católica vieja, donde habían cuadros del infierno. No sé si recuerdan cuadros del infierno. El infierno abriéndose, las almas cayendo al fuego, gritando, purgatorio. Pues en el tiempo de la Reforma, por ejemplo, en Ginebra, los frailes de noche tomaban ollas y cucharas y se metían en las alcantarillas abajo de la ciudad cuando salían los pobres, ¿verdad?, los laicos a ir a su casa, y sonaba debajo de la tierra. Entonces daban a correr la idea de que eran demonios sueltos en la noche. Ellos mismos sonaban las ollas y todo, y la gente se asustaba, y al día siguiente habían tenido una revelación a alguien que el diablo estaba suelto y estaba cediendo la ciudad, y ellos necesitan pagar dinero para, no sé, siempre es dinero, siempre se trata de dinero. Entonces, ¿qué ofrecía la Iglesia Católica para apaciguar su temor? Primero, la autoayuda. La autoayuda consistía básicamente en la vida monástica. Podía usted inscribirse en un monasterio y practicar las disciplinas de buena mañana al levantarse el sol, ayunos, oraciones, trabajos difíciles, austeridad, pobreza, a ganarse la salvación a través de su propio esfuerzo. Por otro lado estaba el camino sacramental, especialmente la penitencia. La penitencia era compuesta de 3 partes. Por favor, recuerde esto porque tiene que ver con lo que Lutero habla en las tesis. La penitencia consistía en la contrición, sentir tristeza; en la confesión, exteriorizar verbalmente su tristeza; y la satisfacción, probar que usted realmente era arrepentido. Eso podría ser rezar Padre Nuestros, pagar un voto, etcétera, ¿verdad? Entonces las 3 partes componían la penitencia: la contrición, la confesión y la satisfacción. En tercer lugar, la Iglesia de Roma ofrecía el camino del misticismo. Había una corriente mística dentro de la Iglesia Católica, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y Juan Tauler y otros, y esa corriente más bien no negaba los sacramentos, pero se enfocaba mucho más en meditar en Dios, irse en trance y buscar ser absorbido en Dios. Y los escritos de los místicos católicos hablan de experimentar grandes experiencias místicas, siendo recibido en Dios, y algunos de ellos fueron condenados como herejes de la misma Iglesia Católica. Ahora, Lutero había probado los 3. De una manera u otra, Lutero había intentado apaciguar el sentido de culpa que tenía a través de los 3 caminos y no pudo. Entonces, ¿qué llevó a Lutero al punto de iluminación y de escribir las 95 tesis? Varias cosas. Su confesor, él era ya doctor en teología, era pastor de la iglesia, pero todo, inclusive el clero, tenían confesores, otro. Y su confesor, ante la culpa, el sentimiento de culpa que Lutero seguía diciendo, es que no me libro de culpa,
y su confesor le recetó leer la Biblia. Era una novedad. No se leía la Biblia, ni los cleros. Y Lutero comienza a leer los Salmos, Gálatas, Romanos. Empieza a enseñar esos libros. Algo pasa cuando empieza a leer: el justo por la fe vivirá.